coses del telèfon mòbil per a frenar aquestes intromissions en la nostra intimitat. Ainhoa, conta'ns. Ximo, no és una cosa que preocupi als clients perquè la majoria de la població és conscient de què passa. De fet, Google va confirmar que els micròfons dels nostres mòbils estan encesos a tota hora, però que només ens escolten quan diem les paraules més xiques OK, Google. Alejandro, conta'ns, ¿els clients estan preocupats per això? ¿Vos salen preguntar? No, pues bueno, normalmente ya no lo suelen preguntar porque ya lo dan por entendido. A la hora de activar también las aplicaciones, los permisos, sobre todo de micrófono y cámara, pues dan por entendido que van a tener un poco un seguimiento de sus gustos y sus preferencias para el tema de publicidad. Entonces ya es una cosa que se ha dado ya por supuesto y ya la gente no lo pregunta apenas. I com podem evitar això? Què els aconselleu als vostres clients? Bueno, realmente simplemente el hecho de no poner el permiso del micrófono sobre todo y de la cámara también a todas las aplicaciones, solo a las que realmente te hagan falta, pues eso te puede evitar que ciertas aplicaciones, pues entre comillas, te espíen. Pero sí que es cierto que al final, por temas de asistentes y tal, como Google, Alexa y tal, ya el micrófono está abierto para cualquier cosa. Moltíssimes gràcies, Alejandro. I nosaltres hem volgut eixir al carrer per a saber l'opinió de la gent. Què pensa la gent? Ens escolten els mòbils? Dins vídeo. Ens escolten. En cierta manera, sí. A ver, sí. ¿No? Pienso que sí que nos escuchan. Sí. Pues yo creo que no deja de ser una máquina. Pues yo no pienso en eso. Si pensara en eso no lo tendría conmigo. Tú hablas de un tema en concreto y luego a lo mejor te salen los anuncios o por Instagram te sale justo de lo que has hablado. Es eso. Eso ayuda a mejorar a los marketplaces y conocer cómo es el consumidor. Normalmente con fines comerciales y demás, pero sí suele haber un espionaje, llamémosle así. A veure, si lo vols llamar espionatge, pues sí, suposes. Vaja, cada vegada que accepte les cookies perquè no em maregen quan entren en algun lloc web faig, ok, que sí, que tu digues. Estás parlant de canviar-te el cuarto de baño i t'eix tot a base de canvi de cuarto de bany. El típic que estàs parlant, ostres, m'encantaria anar-me'n a Escòcia i de repent Visit Scotland, Raro veig. Enciendo el móvil y digo, ¿perdona? Hay parte de espionaje ahí, ¿no? Pero bueno. Va haciendo escuchas rutinarias, aparte de las palabras de activación que tienen, que eso funciona en móviles, funciona, por ejemplo, en los Alexas y en casi todo que tenga un asistente, vaya. Creus que n'hi ha alguna forma de protegir-nos d'això? Ah, no tinc ni idea d'això. És complicat perquè per estar al dia cal acceptar moltes coses, ¿no? Forma parte de lo que es la venta. A ver, tienes que saber mucho para poder desactivarlo. Igual que hay un virus que te espía y habrá otro que te protege en él. Puedes quitar, obviamente lo que pasa es que si te lo quitas, también quitas muchas de las funcionalidades que tienen los propios móviles que nos hacen la vida tan cómoda, pero sí se puede quitar.